Bagdad y tomó mi barco de la boda, residí en casa de la dama, con la que viví cierto tiempo en perfecta unión. Sin embargo, no estaba muy contento con mi nuevo estado. Mi intención era escapar a la primera ocasión y volver a Bagdad, pues por muy ventajosa que fuese mi situación, me seguía vivo el recuerdo de la patria. Estaba pensando en eso cuando la mujer de uno de mis vecinos, con el cual me unía una buena amistad, se puso enferma y murió. Fui a su casa para consolarlo y al verlo sumido en la más viva aflicción, le dije: «Dios te conserve y te dé una larga vida». «Ah», me respondió, «¿cómo quieres que consiga del cielo la gracia que me deseas? Solo me queda 1 hora de vida». «Oh», repuse, «aleja de tu alma ese funesto pensamiento. Espero tener el placer de que permanezcas mucho tiempo a mi lado», repuse. «Pues deseo que tu vida sea realmente larga. En cuanto a mí, todo ha terminado», me dijo. «Te digo que hoy me entierran con mi mujer. Esta es nuestra costumbre, establecida por nuestros antepasados en esta isla y practicada inviolablemente desde tiempo inmemorial. El marido vivo es enterrado con la mujer muerta y la mujer viva con el marido muerto. Nada puede salvarme. Todos estamos sometidos a esta ley». Todavía estaba informándome de esta bárbara costumbre, cuyo conocimiento me asustó en extremo, cuando llegaron los parientes, los amigos y los conocidos en corporación para asistir a los funerales. Se vistió el cadáver de la mujer con sus mejores ropas, como el día de su boda, y se la adornó con todas sus joyas. Después la pusieron en un ataúd descubierto y la comitiva se puso en marcha. El marido encabezaba el duelo y detrás de él llevaban el cuerpo de su esposa. Subimos a una alta montaña y cuando llegamos quitaron una enorme piedra que cubría la boca de un profundo pozo y bajaron el cadáver sin quitarle sus vestidos y sus joyas. A continuación, el marido abrazó a sus parientes y amigos y sin resistir se dejó meter en un ataúd, teniendo con él un bote de agua y 7 panecillos. Después, lo bajaron de la misma manera que su mujer. La montaña se extendía hasta el mar y el pozo era muy hondo. Terminada la ceremonia, colocaron la piedra en su sitio, tapando la abertura. No hace falta decir, señores, que presencié aquel entierro con una profunda tristeza. Los demás asistentes no parecían muy impresionados, habituados como estaban a ver frecuentemente lo mismo, pero yo no pude callar al rey lo que pensaba. «Señor», le dije, «encuentro rarísima la costumbre vigente en tus estados de enterrar a los maridos vivos con su esposa muerta. Yo he viajado mucho, conozco infinidad de países y nunca oí hablar de una ley tan cruel». «¿Qué quieres, Simbad?», me contestó el rey. «Es una ley general a la que también estoy sometido. Seré enterrado vivo con mi esposa la reina si ella muere antes». «Pero, señor», repuse, «¿y también los extranjeros están obligados a observar esta costumbre?». «Naturalmente», me contestó el rey, sonriendo por mi pregunta. «No quedan exceptuados desde el momento que se casaron en esta isla». Entonces regresé a casa muy triste por estas palabras. El temor de que mi mujer muriera antes que yo no me dejaba descansar un minuto. ¿Y qué podía hacer? Se imponía tener paciencia y confiar en la voluntad de Dios. Pero me ponía a temblar en cuanto mi mujer sufría la más ligera indisposición. Pronto, el dolor y el miedo me aterró. Ella enfermó de verdad y murió a los pocos días. Juzgad vosotros mismos mi sufrimiento. Ser enterrado vivo no me parecía un final mejor que el de ser devorado por los antropófagos y mi muerte era inminente. El rey, acompañado de todos sus cortesanos, quiso honrar con su presencia al entierro, y las personas más distinguidas de la ciudad me hicieron el honor de asistir a mi entierro. Cuando todo estaba preparado para la ceremonia, colocaron el cuerpo de mi mujer en un ataúd con todas sus joyas y sus vestidos más valiosos. Se inició la marcha. Como segundo protagonista de esta abyecta tragedia, yo seguía inmediatamente detrás del ataúd de mi mujer, con el rostro bañado en lágrimas y gimiendo mi desventura. Antes de llegar a la montaña, intenté ganarme la misericordia de la comitiva. Me dirigí al rey primero y luego a los que estaban cerca, pidiéndoles que tuviesen compasión de mí. «Pensad que soy extranjero», dije yo, «y no debo acatar una ley tan cruel, ya que tengo otra mujer e hijos en mi país».
A pesar del gran sentimiento que puse en mis palabras, nadie se enterneció. Por el contrario, se dieron prisa a bajar el cuerpo de mi mujer al pozo y me metieron en otro ataúd, en el que había un frasco de agua y 7 panes. Acabada la funesta ceremonia, taparon el sepulcro con la piedra, a pesar de mi dolor y de los gritos que profería. Mientras iba descendiendo, descubrí, gracias a la poca luz que venía de arriba, la disposición de aquel subterráneo. Era una gruta espaciosa que quizá medía 50 codos de profundidad. Sentí el insoportable hedor de los cadáveres que veía a derecha y a izquierda. Hasta me pareció oír los suspiros de los últimos que habían sido enterrados vivos. De todas formas, al llegar abajo, salí rápido del ataúd y me alejé de los cadáveres tapándome la nariz. Me tiré al suelo y permanecí en esta posición un buen rato, sumido en la más terrible tristeza y llorando. Pensando en el fin que se me aproximaba, dije para mí: bien, es verdad que Dios dispone de nuestra vida según su providencia, pero, pobre Simbad, no es culpa tuya que te veas obligado a morir de tan extraña manera. Ojalá hubiese querido Dios que murieras en algunos de los náufragos de que te has escapado. Tu muerte no habría sido tan lenta ni tan terrible. ¡Ah, soy un desdichado, soy un desgraciado! Mejor hubiese sido que te quedaras en casa y disfrutaras en paz del fruto de tus trabajos. Estas eran mis inútiles quejas, que por el eco se repetían a lo ancho y a lo hondo de la gruta, mientras me golpeaba el pecho y la cabeza de rabia y desesperación, y me dejaba llevar por el instinto. Sin embargo, ¿es necesario que lo diga? En lugar de llamar a la muerte en mi ayuda, por muy comprometida que fuera mi situación, el amor a la vida se dejó sentir una vez más y me impulsó a buscar a tientas el pan y el agua que estaban en mi ataúd, y comí. Aunque la oscuridad era tan densa que no se podía distinguir el día de la noche, conseguía dar con el ataúd y ver nuevamente los cadáveres, que me parecieron más numerosos que la primera vez. Viví algunos días alimentándome con el pan y el agua, y cuando se acabaron, me dispuse a morir. En esta disposición estaba cuando oí que levantaban la piedra. Bajaron un cadáver y una persona viva. El muerto era un hombre. A grandes males, grandes remedios. Mientras bajaban el cuerpo de la mujer, me acerqué al lugar donde iría a parar su ataúd. Y cuando taparon la boca del pozo, golpeé con fuerza la cabeza de la viuda con un hueso muy grande que había encontrado. Perdió el conocimiento y, si he de decir la verdad, perdió la vida. Según mi propósito, me apoderé de su pan y su agua, y así conseguí provisiones para unos días más. Cuando estos se acabaron, bajaron a una mujer muerta y a un hombre vivo, al que maté de igual modo, y como por fortuna hubo en aquel entonces una peste en la ciudad, no me faltaron víveres. Para obtenerlos, seguí utilizando el mismo método. Un día, cuando acababa de asesinar a una mujer, oí que alguien respiraba y se movía. Me acerqué hacia el sitio de donde procedía el ruido y noté que los soplidos eran más fuertes. Me pareció ver algo que huía. Seguí aquella sombra que se paraba de vez en cuando para tomar aliento y se alejaba redoblando la respiración siempre que me acercaba. Lo perseguí tanto tiempo y fui a parar tan lejos que al fin percibí una lucecita parecida a una estrella. Proseguí andando en aquella dirección y aunque perdía de vista la luz cuando un obstáculo me la tapaba, volvía siempre a aparecer. Por fin descubrí que aquella luz penetraba por una grieta de la roca, suficientemente ancha para poder pasar por ella. Ante ese descubrimiento, me detuve un poco para reponerme de la emoción que aquello me produjo. Después llegué hasta la abertura, conseguí pasar y me encontré en la playa. Calculad la alegría que se apoderó de mí. Fue tan grande que experimenté el temor de estar soñando. Al convencerme de que se trataba de algo real, dejé que mis sentidos se serenaran y entonces comprendí que había seguido a un animal salido del mar que acostumbraba a penetrar en la gruta para alimentarse de cadáveres. Examiné con detenimiento la montaña y comprobé que estaba entre la ciudad y el mar. Me prosterné en la orilla para agradecer a Dios la gracia que me acababa de otorgar. Entré en la gruta a coger pan y salí para comérmelo a la luz del día con un apetito desconocido desde el día de mi entrada en aquel tenebroso sitio.
Volví una vez más al interior para a tientas coger de los ataúdes tantos diamantes, rubíes, perlas, brazaletes de oro y telas preciosas como pude. Me lo llevé todo junto al mar. Hice varios paquetes que até cuidadosamente con las cuerdas utilizadas para bajar los ataúdes y de las que había gran cantidad. Los dejé junto al mar sin miedo a que el agua los estropeara, pues no era la estación de las lluvias. Después de 2 o 3 días, vi un barco que estaba saliendo del puerto y que pasó muy cerca de donde yo estaba. Hice señales con la tela del turbante y grité con todas mis fuerzas para hacerme oír. Se apercibieron de mí y soltaron la chalupa para que fuese a recogerme. Cuando los tripulantes me preguntaron por qué desgracia me hallaba en aquel lugar, les respondí que me había salvado de un naufragio yo y mis mercancías, como podían ver. Afortunadamente para mí, aquellas gentes me recogieron con mis paquetes, sin preguntarme si mi explicación era verdadera y sin examinar el lugar de donde me sacaron. Al llegar a bordo, el capitán, satisfecho también con mi explicación y por el favor que me hacía, siguió dirigiendo el buque sin inquirir más detalles. Le ofrecí algunas piedras preciosas, pero no quiso aceptarlas. Pasamos ante varias islas, algunas de ellas alejadas de Ceilán, a unos 10 días de navegación y a unos 6 de Kela. Finalmente, recalamos en Kela, famosa por sus minas de plomo, sus cañas de la India y su célebre alcanfor. El rey de la isla de Kela es muy rico y poderoso, dado que gobierna también las islas vecinas, algunas de las cuales tienen unos pobladores tan bárbaros que comen carne humana. Después de hacer magníficos negocios en aquella isla, embarcamos otra vez y tocamos algunos puertos más. Por fin llegué felizmente a Bagdad, con tantas riquezas como podéis imaginar. Para dar gracias a Dios de tantos favores como me dispensó durante aquel viaje, repartí grandes limosnas, tanto para la conservación de numerosas mezquitas como para la subsistencia de los pobres, y me entregué a mis parientes y amigos, divirtiéndome y pasando muy buenas horas con ellos. Sinbad dejó aquí la explicación de su cuarto viaje, que causó entre los oyentes mayor admiración que los anteriores. Regaló una vez más 100 sequines a Hindbad, a quien pidió, como a los otros invitados, que volvieran al día siguiente a la misma hora para comer y escuchar las peripecias de su quinto viaje. Hindbad y los demás invitados se despidieron de él, y al día siguiente, reunidos de nuevo, se sentaron a la mesa, y después de la comida, que no duró menos que la de los otros días, Sinbad empezó como sigue la narración de su quinto viaje. Quinto viaje de Sinbad el marino. También ahora los placeres borraron de mi memoria los sufrimientos y los males padecidos anteriormente, y sentí una vez más el deseo de nuevos viajes. Compré mercancías, las embalé e hice cargarlas en carros que las transportaron al puerto de mar más próximo. Esta vez, para no depender de un capitán y dirigir yo mismo mi nave, me tomé el tiempo necesario para que me construyeran un barco que yo equipé a cuenta mía. Cuando estuvo terminado, mandé que lo cargaran y me hice a la mar. Como no había podido llenarlo, admití a varios comerciantes de diferentes nacionalidades con sus mercancías. Izamos velas cuando sopló el primer viento favorable e iniciamos la primera singladura. Después de una larga navegación, el primer lugar donde abordamos fue una isla desierta, en la que hallamos un huevo de roc de un tamaño como aquel del que ya os hablé. Contenía un pequeño roc próximo a nacer, cuyo pico empezaba a asomar. Los mercaderes que habían embarcado en mi barco y tomado tierra conmigo rompieron el huevo a hachazos. Sacaron el pequeño roc a trozos y lo asaron. Yo les había advertido muy en serio que no tocasen el huevo, pero no me hicieron caso. Estaban aún relamiéndose cuando aparecieron por los aires, bastante lejos de nosotros, como dos grandes nubes. El capitán que yo había contratado para conducir mi nave, sabiendo por experiencia lo que aquello significaba, dijo gritando que eran el padre y la madre del pequeño roc y nos apremió para reembarcar inmediatamente con el fin de evitar la desgracia que preveía. Seguimos su consejo y reanudamos la navegación a toda prisa.
Pero los dos Rock se acercaron dando espantosos rugidos que aumentaron al darse cuenta del estado en que se hallaba su huevo y de que su hijo ya no existía. Con la intención de vengarse, reemprendieron el vuelo hacia el mismo lugar de donde habían venido y desaparecieron durante cierto tiempo, mientras nosotros nos esforzábamos todo lo que podíamos en alejarnos y prevenirnos contra todo lo inevitable. Volvieron y vimos que tenían entre sus garras 2 enormes rocas, una cada uno. Cuando estaban exactamente encima de mi barco, detuvieron el vuelo. Uno dejó caer su gran piedra, pero por fortuna la maestría del timonel impidió que cayera sobre nosotros. Cayó muy cerca y el mar se abrió tanto que casi vimos el fondo. El otro pájaro, para desgracia nuestra, dejó caer su piedra tan certeramente que dio en el mismo centro del buque y lo partió en varios pedazos. Tripulación y pasaje murieron, aplastados unos y hundidos otros. Yo también caí al agua, pero al volver a la superficie tuve la fortuna de agarrarme a un madero y ayudándome, ora con una mano, ora con la otra, pero sin soltar mi tabla. Como el viento y la corriente me eran favorables, llegué por fin a una isla cuya orilla era muy escarpada, pero pude escalarla y me salvé. Me tendí sobre la hierba para rehacerme del cansancio. Después me levanté y decidí reconocer el interior de la isla. Me pareció estar en un jardín delicioso. Por todas partes se veían árboles cargados de frutos, unos verdes, otros maduros, y arroyos de agua transparente que se deslizaban en suave zigzag. Comí algunas frutas que encontré muy agradables y bebí de aquella agua que me invitaba a saciar la sed. Cuando se hizo de noche, me acosté sobre la hierba en un sitio bastante cómodo. Dormí una hora escasa y me desperté sobresaltado por el miedo de estar en un lugar tan desierto. Así pasé casi toda la noche, lamentándome por mi imprudencia de abandonar mi casa y emprender otro viaje. Estos pensamientos me atormentaban tanto que llegué a pensar en suicidarme, pero el día con su luz atenuó mi desesperación. Me levanté y seguí andando entre los árboles, aunque con cierta aprensión. Ya muy en el interior de la isla, vi a un viejo que me pareció muy extenuado. Estaba sentado al lado de un arroyo y pensé que se trataba de otro náufrago. Fui hacia él, lo saludé y correspondió con una ligera inclinación de cabeza. Le pregunté qué estaba haciendo, pero en lugar de responderme, me hizo señas para que cargara con él y lo llevara a otro lado del arroyo, haciéndome comprender que quería recoger frutos. Me pareció que debía hacerle aquel favor, por lo que cargué con él y pasé el riachuelo. Después le dije, «Baja», y me incliné para facilitárselo. Pero en vez de deslizarse hasta el suelo, me río todavía cuando pienso en ello, el viejo, que me parecía decrépito, pasó con agilidad las 2 piernas alrededor de mi cuello. Su piel parecía la de una vaca y se puso a horcajadas sobre mis hombros, apretándome la garganta con tanta fuerza que creí que me estrangulaba. El miedo se apoderó de mí en aquel momento y caí desvanecido. Pero a pesar de mi desmayo, el incómodo viejo seguía agarrado a mi cuello. Solo separó un poco las piernas para que pudiese volver en mí. Al recobrarme, apoyó fuertemente un pie contra mi estómago y golpeándome rudamente con el otro en el flanco, me obligó a levantarme a pesar mío. Ya en pie, me hizo correr bajo los árboles y de vez en cuando me frenaba para coger frutas al azar. No soltó su presa en todo el día y cuando quise descansar ya de noche, se tumbó en el suelo conmigo, agarrado siempre a mi cuello. Todas las mañanas me empujaba para despertarme. Enseguida me hacía levantar y correr, dándome prisa a coces. Imaginaos, señores, el sufrimiento que significaba para mí aquel fardo del que no podía desembarazarme. Un día, cuando paseábamos por un camino lleno de calabazas secas, cogí una bastante grande y después de limpiarla bien, exprimí dentro el zumo de varios racimos de uva, fruto que la isla producía en abundancia y que encontrábamos a cada paso. Cuando la calabaza estuvo llena, la dejé en un lugar fácil de encontrar y unos días después tuve la habilidad de pasar por allí, haciéndole creer al viejo que él me conducía. Cogí la calabaza y llevándomela a los labios, bebí un vino tan exquisito que me hizo olvidar momentáneamente el dolor que me oprimía. Esto me dio fuerza y alegría hasta el extremo de cantar y saltar durante la marcha.
Al darse cuenta el viejo del efecto que aquella bebida me produjo y de que lo llevaba con más agilidad que de costumbre, me dio a entender con gestos que quería beber. Le presenté la calabaza y probó. Como el licor le pareció agradable, se lo tragó hasta la última gota. Había como para emborracharlo, y en efecto, el vino se le subió a la cabeza y empezó a cantar a su manera. La violencia de sus movimientos le hizo vomitar todo lo que tenía en el cuerpo, y sus piernas se fueron aflojando poco a poco, por lo que, como ya no me apretaban, lo tiré al suelo, donde se quedó sin movimiento. Entonces cogí una gran piedra y le aplasté la cabeza. Sentí un gozo inefable por haberme librado del maldito viejo y me dirigí hacia el mar, donde estaban los tripulantes de una nave que necesitaba repostar agua y provisiones. Quedaron atónitos al verme y más al oír mi aventura. Me dijeron: «Has estado a merced del viejo del mar y eres el primero quien no ha estrangulado. Jamás abandona a aquellos que se apodera hasta dejarlos muertos, ¿sabes? Y ha hecho famosa esta isla por la cantidad de personas que ha exterminado». Los marineros y mercaderes que se atrevían a bajar no lo hacían sino yendo bien acompañados. Después de informarme de todas estas cosas, me llevaron a su barco, cuyo capitán se complació recibiéndome cuando se enteró de lo que me había sucedido. Reanudó la marcha y después de varios días de navegación llegamos al puerto de una gran ciudad cuyas casas estaban construidas con bloques de piedra. Uno de los mercaderes del barco con el que había trabado amistad me obligó a acompañarlo y me llevó a un edificio destinado a dar cobijo a los comerciantes extranjeros. Me dio un saco grande y me recomendó a otras personas de la ciudad que iban provistas de un saco como el mío. Les suplicó que me acompañaran a recoger cocos y me dijo: «Tú sígueles y haz lo que veas hacer. Y no te apartes de ellos, pues expondrías tu vida a graves peligros». Me dio víveres para la jornada y salí con aquella gente. Llegamos a un bosque muy grande de árboles extremadamente altos y muy derechos, con el tronco tan liso que no era posible encaramarse hasta donde estaban los frutos. Todos eran cocoteros y nuestra intención era coger el fruto y llenar nuestros sacos. Al entrar en la selva vimos muchos monos de todos los tamaños que desaparecían ante nuestra presencia y se subían a los árboles con una agilidad increíble. Los comerciantes que estaban conmigo cogían piedras y las tiraban con toda su fuerza a lo alto de los árboles contra los monos. Seguí su ejemplo y vi que los monos cogían los cocos e imitándonos nos los tiraban, gesticulando de un modo que se veía claramente su rabia. Recogíamos los cocos y volvíamos a tirar piedras para irritar a los monos. Por medio de este ardid pudimos obtener los cocos y llenar los sacos, lo que no habría sido posible de otra manera. Cuando los sacos estuvieron llenos, regresamos a la ciudad y el mercader que me había enviado al bosque me dio el valor de aquel saco de cocos. Después me dijo: «Sigue haciendo lo mismo todos los días hasta que hayas ganado bastante dinero para hacerte llevar a tu casa». Le di las gracias por su buen consejo y casi sin darme cuenta hice tal acopio que representaba una cantidad considerable. El barco en que llegué partió con unos mercaderes que lo llenaron de cocos comprados. Esperé la llegada de otro que pronto abordó en el puerto para organizar un cargamento igual. Mandé embarcar todo el coco que me pertenecía y cuando ya estaba a punto de salir fui a despedirme del mercader que me ayudó tanto. Él no podía embarcarse conmigo porque aún tenía que arreglar algunos asuntos. Zarpamos y tomamos la dirección de la isla más rica en pimienta. Después llegamos a Comari, depositaria de la mejor clase de aloe y cuyos habitantes se habían impuesto la ley de no beber jamás vino y no permitir en su territorio lugares de perversión. Cambié mi coco en estas dos islas por pimienta y aloe y me dediqué con otros mercaderes a la pesca de perlas, con buceadores asalariados por mi cuenta. Pescaron muchas y muy grandes, algunas perfectas. Volví a navegar y con la mayor alegría en un barco que pronto alcanzó Basora. De allí regresé a Bagdad, donde gané mucho dinero vendiendo la pimienta, el aloe y las perlas que traje. Distribuí en limosnas la 10ª parte de mis ganancias como en los otros viajes y busqué solaz para mis fatigas en toda clase de diversiones.
Al llegar aquí, Sinbad mandó entregar los 100 sequines a Hindbad, que se retiró como los demás invitados. Al día siguiente, las mismas personas estaban en casa de Sinbad, quien luego de ofrecerles como siempre un banquete, pidió audiencia y refirió su sexto viaje de la manera que os voy a contar. Sexto viaje de Sinbad el marino. Señores, empezó. Seguro que os extrañará que haya decidido aventurarme y buscar nuevos peligros, a pesar de haber sufrido 5 naufragios y enfrentado tantos peligros. Yo mismo me maravillo cuando lo pienso. Hay que admitir que debe ser mi destino. Sea lo que fuere, el caso es que al cabo de 1 año de reposo me preparé para el sexto viaje. No obstante las súplicas de mis familiares y mis amigos que hacían todo lo posible para retenerme. En vez de salir por el Golfo Pérsico, también esta vez pasé por diversas provincias de Persia y de la India, hasta un puerto de mar, donde me embarqué en una buena nave, cuyo capitán estaba dispuesto a hacer un largo viaje. Fue muy largo en verdad, pero tan desafortunado que el capitán y el piloto perdieron la dirección y no sabían dónde estábamos. Finalmente recuperaron el rumbo, pero aquello no fue ocasión de alegría entre nosotros los pasajeros, y un día quedamos muy extrañados al ver al capitán salir de su puesto dando gritos. Tiró su turbante al suelo, se arrancaba pelos de la barba y se golpeaba la cabeza como quien ha perdido el juicio al perder toda esperanza. Le preguntamos cuál era el motivo de su desconsuelo y nos contestó: «Es necesario decirles que nos encontramos en el sitio más peligroso del mar», dijo. «Una corriente desenfrenada está arrastrando la nave y creo que, lamentablemente, vamos a morir todos antes de 1/4 de hora. Rogad a Dios que nos libre de este espantoso final. Sin su ayuda no podremos salvarnos». Inmediatamente ordenó asegurar el velamen, sin conseguirlo, porque durante la maniobra se rompieron las cuerdas y el barco, no pudiendo hacer nada nosotros para impedirlo. Fue arrastrado contra un monte escarpado, chocó estrepitosamente y se destrozó en el acto. Pero tuvimos tiempo de salvarnos y recoger los víveres y lo más valioso del cargamento. Al terminar el forzoso desembarco, el capitán dijo: «Señores, ha decidido la santa voluntad de Dios. Podemos abrir aquí nuestra sepultura y decirnos el último adiós. Nos hallamos en un lugar tan trágico que ninguno de los que llegaron antes que nosotros ha vuelto a su hogar». Entonces caímos todos en un abatimiento mortal al oír estas palabras del capitán, y nos abrazamos unos a otros, gimiendo ante nuestro fatal destino. La montaña se erguía en la misma costa de una isla muy larga y ancha. Por doquier se confundían los restos de barcos que habían sufrido los horrores del naufragio, y por la cantidad de huesos que encontrábamos desparramados, comprendimos que era mucha la gente que había sucumbido allí. También nos asombraba la cantidad de mercancías y de riquezas que teníamos a mano en el mismo sitio que pisábamos. Todo esto, tanta ruina y fortuna reunidas, no servía más que para aumentar nuestra desolación. Al contrario que en los demás lugares en que los ríos se desbordan y se salen de su cauce para ir a morir en el mar, aquí un ancho río de agua dulce se alejaba del mar, internándose en una cueva oscura cuya boca era muy grande. Hay que destacar también los materiales que constituyen esa montaña: cristales, rubíes, piedras preciosas. De un manantial mana constantemente una especie de resina o betún que desciende hasta el mar, donde los peces se lo tragan para escupirlo enseguida, convertido en ámbar gris que las olas devuelven a tierra. Crecen también los árboles, la mayoría de los cuales son aloes, que no tienen nada que envidiar a los de Comari. Para completar la descripción de este lugar, al que se puede llamar un abismo porque nadie regresa de él, hay que saber que los barcos no pueden alejarse de allí una vez se han aproximado demasiado.
Si soplan vientos marinos, los vientos y la corriente les impiden salir, y si provienen de tierra, lo que podría favorecer su alejamiento, entonces la altura de la montaña los detiene. Se produce una calma y esto permite que la corriente los arrastre hasta la costa, donde se estrellan igual que se estrelló el nuestro.